Conocida como uno de los secretos mejor guardados de Centroamérica, esta recóndita isla de la bahía de Jiquilisco fue en su momento uno de los puntos más peligrosos del Salvador. Quédate hasta el final para conocer todo sobre la isla Espíritu Santo, uno de los sitios controlados por estos grupos delictivos. Antes de empezar, recuerda suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita de notificaciones. Sin más que decir, iniciemos con este video. La isla Espíritu Santo era un remanso de paz en un país donde las maras habían impuesto el terror y la violencia. Rodeada por manglares, sus más de 1000 habitantes dependen de una cooperativa que se dedica a la comercialización de coco y la venta de pescado, que, a día de hoy, puede llevar su vida con absoluta tranquilidad. Incluso no duda en recibir a todos los curiosos turistas que llegan tras el cese de la violencia. Sin embargo, antes del 2022, las personas que viven en los alrededores de la isla debían someterse a crueles tratos por parte de las pandillas. Había zonas que estaban prohibidas para los civiles, donde fácilmente una persona podía ser ajusticiada sin mayor cruce de palabras. De forma puntual, los mareros se paraban a las 6 de la mañana y comenzaba un cruce de balas entre una facción y la otra. La isla Espíritu Santo y sus alrededores no eran controladas por una pandilla, sino que todas ellas peleaban a muerte por el control del territorio. La vida en esta zona terminaba apenas se ocultaba el sol, por miedo a formar parte de las estadísticas. Como parte de sus actividades ilícitas, los pandilleros se dedicaban a extorsionar a los pequeños locales y comerciantes, llegando a cobrar una cierta cantidad de dinero a la semana o al mes, según sea requerido. Pero había quienes exigían parte de su mercancía como forma de saldar la deuda. En caso de no cumplir con sus requisitos, eran asesinados. A diario se podían observar restos humanos acampando en las calles de este remoto lugar, algunos de ellos llegando a aparecer flotando en las aguas del río. Este cuerpo de agua también era utilizado para desaparecer a los enemigos y quienes ajusticiaban, con el único propósito de no dejar rastros. Pero no siempre funcionaba, ya que los cuerpos regresaban a su lugar de origen. Rara vez se veía una persona mayor de 30 años. Siempre eran jóvenes, los cuales no llegaban a los 20 años. Es decir, si no formabas parte de ellos, entonces ya estabas sentenciado. A los mareros no les importaba que fueran 10 o 13 años. Eran obligados a unirse a la pandilla bajo la premisa de que matarían a sus familias, en caso de que no lo hicieran. Un niño debía dejar su infancia y pasar a ser un soldado de las maras, entrenado para acabar con sus rivales y servir como carne de cañón para el resto. Una situación tan cruel y despiadada que convirtieron estas calles en un cementerio más, tal y como lo era el país en general. Como parte del código de los mareros, existían accesorios y ropa que estaban prohibidos para los civiles. Por ejemplo, los hombres tenían prohibido utilizar gorras de tapa cuadrada, tal como lo usaban los pandilleros estadounidenses. Asimismo, los zapatos deportivos de marcas como Nike o Puma estaban vetados, ya que una firma u otra determinaba el grupo al que pertenecías. Un dato que, de no cumplirlo, podía llevarlos a la muerte. En esta área hay varias islas, pero solo 3 estaban controladas por los mareros, al igual que el puerto principal. Desde el puerto hasta las distintas islas, los mareros cantaban la zona para que otros montados en barcos les quitaran a los lancheros y demás tripulantes sus pertenencias. Luego, desaparecían en la espesura del área hasta alguno de sus refugios escondidos. La isla Espíritu Santo fue uno de ellos. En este lugar, los mareros se escondían y no salían hasta ver a una posible víctima. Los residentes más próximos al puerto de la isla también se les veían oscuras, ya que debían pagar una cuota mensual cooperativa de $500, dividido según el tipo de trabajo que ejercían. Para no generar dudas sobre esto, los pandilleros amenazaban a la población con acabar con sus familias. Incluso, se han escuchado casos donde iban a las casas de estas personas para acabar con ellos. Pero la situación escaló al punto donde las muertes pasaban de ser 1 a 2 a 10 en pocos días.
Aprovechando la seguridad que le ofrecían los manglares, los mareros armaron sus zonas de vigilancia cerca del pequeño puerto de la isla, un área escasamente custodiada y de fácil acceso para los pandilleros. Aquí, estos grupos delictivos utilizaban sus aguas para bañarse o recrearse, ya que mayormente se la pasaban escondidos en la espesura del manglar. Si alguien tenía la osadía de adentrarse aproximadamente 1,5 kilómetros en el interior, podían encontrar los campamentos de estos grupos delictivos y no vivir para contarla. Quienes colgaban hamacas llevaban consigo pequeñas cocinas a gas, además de contar con agua potable transportada en envase. En este sitio comían y hacían su vida, y cuando querían algo de la población, exigían su pago en comida de los restaurantes locales. Según cuentan, algunos llegaban a pedir pescado frito, langosta o todo lo que tuviera el menú. Sin embargo, el régimen de excepción impuesto por Bukele puso fin a las actividades de todos estos grupos, erradicándolos por completo. Equipos de policías y militares altamente entrenados se adentraban en los manglares que cubren gran parte de la zona y le dieron caza a cada uno de ellos. Con helicópteros, las fuerzas navales de El Salvador se adentraron a estas zonas de difícil acceso, donde llegaron a librar una intensa batalla contra las maras. No resultaba fácil identificar a estos pandilleros, ya que muchos de ellos no estaban identificados con los tatuajes de estos grupos. Símbolos alusivos a la 18 y al 13, estrellas las cuales dictaminaban el número de fallecidos que había provocado el criminal, y las palabras que incluyan Mara eran algunos de los tantos distintivos que diferenciaban a la población civil de todos estos grupos. Tampoco resultaba posible denunciar los actos de violencia, puesto que había policías dedicados a solapar las actividades de estos grupos o estaban metidos de lleno en el negocio de estos criminales. Lastimosamente, el régimen de excepción impuesto por Bukele también dio pie a que muchos jóvenes sean cruelmente apresados por las autoridades. A punta de amenazas y golpizas, muchos jóvenes salvadoreños inocentes fueron tratados como criminales y puestos junto a verdaderos pandilleros, a cumplir prisión preventiva hasta que se les demostrara su inocencia. En parte, provocado por el actuar de las malas personas que solo querían deshacerse de ellos. Familiares de los jóvenes detenidos de manera arbitraria han alzado su voz para que las autoridades los liberen. Los salvadoreños saben que este solo forma parte de la paz que viven gracias al régimen de excepción, un estado que logró lo imaginable, descender la tasa de homicidios en el país de 106 a 2.4 por cada 100,000 habitantes en poco menos de una década, convirtiendo al país, en palabras de Bukele, en el más seguro de Latinoamérica. ¿Qué opinas de la isla más peligrosa de El Salvador? ¿Crees que se justifican los arrestos arbitrarios? Comparte tu opinión en los comentarios. Esto ha sido todo por ahora. Si te ha gustado este video, recuerda dejarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.